Esta noche nos visita el diputado del PRC, el diputado parlamentario Guillermo Blanco. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado. Toca hablar, por actualidad y por además la representación que tienes tú dentro y la responsabilidad que tienes tú dentro del PRC en el Parlamento de Cantabria, nos toca hablar del lobo y de ganaderos. Empezamos por el lobo, si quieres, por la gestión del lobo. Tú eres muy crítico con el actual consejero de Ganadería en este sentido y le has pedido valentía con el tema del lobo. Bueno, mucho antes que con el consejero, que ni le conocía, lo he sido con el Estado, que fue quien introdujo al lobo en el Lespre, porque hay que recordar para quienes nos escuchan que el lobo pertenece a una directiva Hábitat europea del 92 que no cambió. Europa nunca ha cambiado el sentido de protección del lobo en la península ibérica. En el Reino de España, del norte del Duero hacia el norte, siempre el lobo ha tenido la misma protección, pudiendo las comunidades autónomas hacer un control poblacional. Eso cambió con la entrada en septiembre del 21, en la entrada en el Lespre, el listado de especies de protección especial, y con quien he sido realmente crítico ha sido con la decisión unipersonal, absolutamente partidista y filosófica que tuvo el Ministerio de Transición Ecológica y la ministra Ribera. Filosófica. Sí. Me gusta la elección de la palabra. Bueno, yo no sé, entiendo que sea su elección, porque yo he intentado ponerla en el lugar de los que padecen al otro lado los ataques del lobo, ¿no? Para que no solo escuche a una parte animalista que quiere proteger a esa especie de la que en los cántabros estamos orgullosos. Nosotros queremos tener lobo, pero en su justa medida. Es una especie que no tiene predador, está en la cima de la cadena trófica y hay que controlarlo. El equilibrio se rompió hace mucho tiempo y solo el ser humano lo puede controlar. Y eso es lo que Europa nos permitía, y unilateralmente, repito, el Ministerio, principalmente ella, habría que echarle la culpa también a su jefe, al presidente, pero ella fue quien dijo que había que hacerlo así, en una reunión tramposa en la que concitó la voluntad de comunidades que no han tenido nunca lobo, ni lo podrían tener por nacimiento espontáneo, ¿no? Las islas no pueden tener lobo, no pueden tener lobo en el sur de la península, etc. Y sin embargo, esos fueron los que marcaron en contra de la voluntad de los que tenemos lobo. El problema del lobo en una región como Cantabria, pero bueno, en la cornisa cantábrica, solo se soluciona sacándolo del Lespre, que es lo que tú has defendido mientras has sido consejero y lo que sigues defendiendo ahora. ¿Solo se soluciona sacándolo del Lespre y volviendo a permitir su control por parte de los humanos? ¿O se podría solucionar con mayores compensaciones los ataques del lobo? No lo podemos arreglar con dinero, quiero decir, con ayudas. No, la comunidad autónoma emplea en el lobo más de 2 millones de euros al año, que para una comunidad como la nuestra es importante, ayudando solamente en los espacios donde hay lobo. Ya a los ganaderos se les ayuda y se les compensa y se indemniza las reses muertas, aquellas que se localizan, que a veces es imposible localizarles y los agentes del medio natural tienen que informar de que efectivamente ha habido un ataque al lobo y no siempre se consigue. Pero tú compensas una res, un ternero, un potro o varios potros o terneros, una oveja o varias cabras, pero ¿y cómo le compensas el sentimiento al ganadero? Porque él ha cruzado los padres de esa oveja, de ese potro, para obtener ese animal. No puedes compensarle lo que le duele. No son 2 potros cuando a un ganadero le matan los potros, son sus potros. Son los potros que mi padre tenía, son los potros de los ganaderos de Cantabria, son las ovejas o los becerros. Eso hay que ponerse en la piel del ganadero para entender que es imposible compensarlo con dinero. No todo el dinero, no lo paga el dinero. Y en este caso, para nosotros es indispensable sacarlo del Lespre, por una parte, pero en tanto en cuanto no salga del Lespre, que no va a salir hasta que no haya un cambio de gobierno en el Estado, porque ellos ideológicamente, te decía, y filosóficamente, ideológicamente metieron al lobo en el Lespre porque saben que hay un sector de la población amplio, no en Cantabria, pero en otras partes de España, que el lobo le conocen por Caperucita Roja y no conocen cuáles son los efectos del lobo aquí.
Entonces, ellos no lo van a cambiar y solo lo cambiará un gobierno posterior, está claro. Pero mientras tanto, el listado de especies de protección especial, la introducción del ESPRE, permite hacer unas extracciones que el consejero, el gobierno autónomo actual, ha de seguir intentando hacerlas, como yo intenté hacerlas durante en 7 ocasiones. Dice el Partido Popular, ha dicho en alguna ocasión, bueno, pues es que se había, muy bien intentada en el anterior gobierno, ya vemos que no da resultado. Entonces, que eso de pedirle valentía al consejero... Es que al consejero hay que pedirle valentía porque los ganaderos esperan eso de quien esté al frente de sus sectores. No vale que el consejero diga que mientras no salga la sentencia de la querella que pesa sobre mí, no va a sacarlo. No, pero es que tú tienes que seguir intentándolo, porque yo no tengo ningún miedo que esa querella me vaya a penar, porque yo lo hice siempre con informes jurídicos del... ¿No te preocupa? No me preocupa. A mí la ley no me da miedo. Los servicios jurídicos y los jueces lo que me dan es protección y garantía, no me da ningún miedo. Yo sé que hice las cosas como creí que debía hacerlas, con informes jurídicos, y el hecho de que se hayan querellado contra ti es parte del juego político. Tú decides entre sacar lobos y animalistas, grupos animalistas, en este caso el grupo Astel y Ecologistas en Acción, dijeron que lo que hacías era un perjuicio a la biodiversidad y por eso te denuncian. Y la justicia tiene que tratar y tramitar esas querellas. Una fue ya archivada y la otra me imagino que se archivará en breve. Ahora que en estos últimos 2 meses hemos visto muchísimas protestas de los ganaderos y de los agricultores en toda Europa, en toda España y en Cantabria, de los ganaderos, evidentemente, que agricultores apenas tenemos. La política agraria común, la PAC, está más de moda que nunca y las ayudas o los adelantos a las ayudas de la PAC en 2023 no se llegaron a entregar, que es algo que tú también has denunciado, no se llegaron a entregar. ¿Los agricultores no las han recibido, el adelanto de las ayudas de la PAC? En Cantabria no, la única comunidad del Estado español. Y lo voy a explicar para que lo entiendan quienes nos escuchan. En primer lugar, la PAC no es un dinero gratuito que se le da a los productores, es la compensación a la renta que se decidió hace muchos años ya en Europa. Los productores nos proveen de alimentos y para que esos alimentos no tengan el coste que la producción les haría solicitar como premio, lo que hace Europa es compensar a través de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. En España, todas las comunidades autónomas tienen un periodo de adelanto de la PAC, que termina el 30 de noviembre y es cuando normalmente los productores tienen los comprometidos los pagos con los proveedores, ¿no? El que le entregan el pienso, el que le lleva el gasoil, todos tienen compromisos a final de año en torno entre noviembre y diciembre. Ahí es cuando nosotros adelantamos la PAC, cuando la ley permite adelantar la PAC y cuando Cantabria, como todas las comunidades del resto, adelantaba todos los años la PAC hasta un total de un 70%. Este año no se llevó a cabo. La disculpa del consejero en su momento fue que nosotros habíamos hecho mal el ejercicio antes de dejárselo. ¿Cómo dejasteis las cosas vosotros? Pues en las mejores condiciones. Yo tuve la suerte de tener un equipo extraordinario, comandado por debajo de mí de una dirección general a cargo de Marisa Pascual y un equipo extraordinario que llevaron la felicitación siempre del rendimiento ante Europa y ante el Estado. Siempre fue. A finales del mes de diciembre del año 22, España aprueba el plan estratégico de la PAC. Después de una negociación larga con Europa, el Estado miembro con Europa aprueba el plan estratégico. Todas las comunidades en ese momento nos ponemos a trabajar en ese funcionamiento y aquellas comunidades que nos enfrentamos en mayo a las elecciones, salvo Galicia, Cataluña, Galicia las ha tenido hace poco, Cataluña las tendrá, acaban de decir que en el mes de mayo y en abril las tendrá el País Vasco, el resto de comunidades, es decir, en torno a 14 comunidades teníamos elecciones en mayo, y la PAC tiene parte de los compromisos confinanciados, es decir, el dinero de los presupuestos
regionales tienen que ser comprometidos plurianualmente, es decir, para varios años. Cuando tú vas a unas elecciones, el servicio de intervención te dice, no, mira, pero ahora no las puedes aprobar, tienes que aprobarlas, estamos hablando de los trabajos de los primeros meses del año, y te dicen, no, tienes que aprobarlas después de mayo, antes no puedes. Nosotros dejamos preparado todo el trabajo, es decir, todas las órdenes publicadas, porque están aprobadas por la Comisión Mixta regional y del Estado, todas las comunidades hicimos lo mismo, y a partir de mayo todas las comunidades empezaron a trabajar después de las elecciones. ¿En Cantabria no se empezó a trabajar? En algunas comunidades, como Cantabria, cambiaron los equipos. Sí, cambian los gobiernos. Sí. Los equipos. Pero en Cantabria no solo cambió el consejero, cambió la dirección general, cambiaron los cuadros intermedios, y el consejero y el nuevo equipo pues no se dio cuenta que tenía que sacar líneas de ayuda pues hasta pasado verano, cuando alguien le dijo que esto de gobernar es sacar ayudas, y cuando se pusieron a trabajar pues no les ha dado tiempo, y no solo no sacaron el anticipo a 30 de noviembre, sino que a 31 de diciembre, cuando nosotros llevábamos ya pagada aproximadamente el 90% de la PAC, ellos han acabado pagando en torno al 60%, y de la solicitud única no han llegado al 50%. ¿Cómo...? Perdona, no, sí, pero muchos de los productores aún no han recibido un solo euro. Estamos en marzo, a mediados de marzo, pasando a mediados de marzo, y muchos productores de Cantabria, centenares de productores de Cantabria, todavía no han recibido nada de la PAC. ¿Cómo llevas tú el hecho de, o el PRC en general? Por ejemplo, el otro día, hablando de los ganaderos, el otro día se aprobaba un plan de choque en el Parlamento, una proposición no de ley del PP, que era un plan de choque con 15 puntos en concreto, en referencia al tema de los ganaderos y de los agricultores. El PRC, por ejemplo, apoyaba ese plan de choque, pero luego tú a la vez también eres muy crítico con las tareas del consejero. Claro, soy crítico porque... Entonces ahí... No, lo que está ocurriendo en estos momentos, en primer lugar decirte, Inés, que a mí me cuesta hablar de que me sucede en el cargo mal, porque parece que lo que tengo es un berrinche porque quien me quitó el sitio, para nada. Me hubiera gustado ser un colaborador fiel de quien me ha sucedido, porque entre otras cosas pertenezco a esos sectores a los que él tiene que representar. Lo que ha ocurrido es que en la historia reciente nunca se había encontrado un consejero, al menos de ganadería, de los sectores primarios, que hablase tan mal del anterior. A mí no se me ocurrió hablar de Jesús Soria, no solo porque no era compañero, no tenía motivo para hacerlo, pero tampoco lo hice Blanca Martínez, que era consejera del Partido Popular. Este señor ha llegado, ha dicho y ha disculpado su inacción y su mala gestión en lo malo que había hecho el consejero anterior, con lo cual está mintiendo al sector, y frecuentemente lo hace en el Parlamento. Y lo ha hecho en el Parlamento tanto que hay grupos de la oposición, entre ellos el PRC, aunque no ha sido propuesta del PRC, que decidió hacer no me sale ahora la palabra, reprobación del consejero. Es que a mí me estaba saliendo moción de censura, que sí, no era eso, reprobación. Una reprobación que es la primera vez que ocurre con un consejero y en tan poco tiempo. Pero reprobación porque se la ha cogido en varias mentiras. Es que el próximo día lo diré en el Parlamento. El otro día acaba de decir algo muy gordo, ¿no? Que dijo que el gobierno de Cantabria no había hecho alegaciones a la Ley de Bienestar Animal, cuando hay un tocho así de alegaciones que yo mismo firmé, ¿no? Y lo dice con descaro, con flema. Bueno, pues en este caso, el otro día el PP sí presentaba una batería de propuestas nacionales, son propuestas hechas desde un despacho de Madrid, se presentan en todas las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, cuyas propuestas, muchas, como yo dije en la defensa, que aprobamos, muchas de esas propuestas nada tienen que ver con la Cantabria agricultura o ganadera, no tiene que ver con lo que se aprueba con la meseta cerealista, con los problemas que tienen nuestros ganaderos. No tenemos problemas de agua y el agua que ellos proclaman y sin embargo no introducían la importancia de sacar al lobo del Lespre. Se aprobó
con alguna modificación que proponía el PRC, ¿no? Que proponíais vosotros. Incluso, sí, efectivamente, introducíamos alguna modificación porque, como digo, hay algunas cuestiones que no se veían contempladas porque es una moción de carácter nacional. Estos partidos de carácter nacional, pues lo que defienden es de forma general. Pero en Cantabria, repito, lo que padecen los ganaderos, algunas de las cosas que nos pasan aquí no les pasan en la meseta y al revés, pero aquí tenemos agravada por la gestión, la muy mala gestión que está recibiendo por parte de la administración regional. Lo que ocurrió con la hemorrágica epizootica. Que iba a decir que está a punto de volver, no, pero que cuando pase el verano o cuando lleguen los calores, que llegarán, y además acabo de oír hoy que la primavera va a ser muy cálida, volverá el mosquito y volverá la enfermedad. Ojalá no. Pero puede que sí, o sea, pero habrá que estar pensando en que sí, ¿no? Por si acaso. Hay posibilidades de que sí, y habría que estar ya tomando medidas más allá de la vacuna con la lengua azul, contra la lengua azul, que ya se está gestionando, aunque tarde. Para esta enfermedad no lo hay, pero hay que tomar decisiones que no se tomaron en su momento. La letalidad de esta enfermedad es muy inferior a la que ocurrió en Cantabria, donde murieron más de 3.000 reses, entre otras cosas porque no se tomaron decisiones por parte de la administración regional. Se dejó en manos de los ayuntamientos el hecho de que hubiera movilidad o no de animales, etcétera, cosa que cuando a mí me tocó gestionar en el gobierno, pues yo tomé decisiones duras, pero en política se han de tomar. Cuando hubo un brote de tuberculosis en la zona más occidental de Cantabria, paramos todo el movimiento en Val de San Vicente y en los municipios del entorno porque había que hacerlo durante un tiempo. ¿Ves que se ha sido lento en esta ocasión? ¿Se fue lento con la enfermedad hemorrágica? Lento por decirlo de alguna forma. Yo creo que hubo decisiones que no se tomaron, no se llegaron a tomar. Se debió haber parado en su totalidad el movimiento de ganado, no se debieron haber hecho concentraciones de ganado, y lo digo con la dureza que esto significa. Y con lo que ello implica, ¿sí? Con lo que ello implica, salvo en el Mercado Nacional de Ganados de Torlavega, donde por el espacio físico en el que todo el ganado que entre puede estar controlado y en sí el espacio, pero las ferias de ganado, aunque sean al aire libre, que no se pararon, no se debieron dejar en manos de los ayuntamientos, entre otras cosas porque les estamos dando una autoridad a los ayuntamientos que no les competen, no son científicos de la veterinaria para conocer. Y a veces son duras esas decisiones, pero había que haberlas tomado. ¿Crees que el gobierno actual quiere modificar el plan de desarrollo rural que aprobó el PRC y el PSOE en la anterior legislatura, o no? Digo que puede hacerlo. Poder puede, pero ¿crees que la intención es esa? No sé si ocurrirá. Lo que está claro es que el PDR necesita la implementación de dinero para aplicar la misma protección que en las líneas que aplicábamos en el anterior periodo, más dinero por parte del Gobierno de Cantabria. Ya sabíamos que la PAC venía con menos dinero europeo y teníamos que aplicar más dinero. Que poner más, ¿no? Complementarlo con dinero regional que hasta la fecha no tienen contemplado, y ahí sí que tendrán que modificar. Tienen que sacar líneas de ayuda que todavía no han sacado. Repito, ayudas que no sacaron en el 23, grandes. Bueno, es difícil pensar que el Partido Popular, que siempre se ha dado golpes de pecho con la incorporación de la juventud, el relevo generacional en el sector primario, no haya sacado por primera vez en la historia de la PAC las líneas de ayuda para la incorporación de los jóvenes agricultores, o para la renovación de instalaciones, o para la mejora de pastos comunales. No sacaron esas ayudas, no sacaron ayudas para la compra y mantenimiento de los mastines, para la defensa contra el lobo, un número importantísimo de ayudas que no salieron, y que además para salir en este próximo año tendrán que tener un implemento, repito, de ayuda, más otras ayudas de las especies cárnicas y ganaderas que tendrán que tener también implementación de ayudas por parte del Gobierno regional. De esa época del anterior, de los últimos años, en los que tú tenías esa responsabilidad de ganadería, de pesca, de alimentación, tú tenías medio ambiente también, ¿lo echas de menos? Bueno, ahora, quiero decir, tú ahora hablas y hablas con conocimiento de causa, porque lo has estado gestionando en los últimos años, pero ¿lo echas de menos?
Bueno, no sé si lo echo de menos, pero creo que hay una parte del sector importante que me echa de menos. No a mí, a mi equipo. Hay que recordar que efectivamente, como tú bien decías, yo tenía las áreas que lleva el actual consejero y además tenía... Pero medio ambiente también. Tenía todo el medio ambiente, tenía la empresa pública Mare con 300 trabajadores que recogen los residuos, tenía el Centro de Investigación y Medio Ambiente de Cantabria con un importante número de trabajadores que hacen una gran labor y también tenía todos los trabajos de la calle Lealtad que hacen las evaluaciones y el control ambiental que ahora mismo no tienen. Entre otras cosas, por eso muchas veces le digo al consejero, usted tiene más tiempo para atender menos cosas, aplíquese. Echo de menos los políticos, no nos engañemos. Yo estoy en estos momentos en la noble labor de hacer oposición, es decir, de hacer control del gobierno y de legislar, estoy en el Parlamento, pero todos tendemos a administrar, es decir, a estar en el Ejecutivo, a estar en el gobierno. Sí echo de menos, creo que a pesar de ser una legislatura en la que estuvimos 2 años de pandemia, y hay que recordar lo duro que fue esos 2 años dentro de lo que fueron los 4 de legislatura, creo que hicimos una gran labor. En mi casa estoy seguro que no lo echan de menos porque no me veían el pelo, pero creo que yo estuve a la altura, por lo menos para sentirme satisfecho de lo que hice, y sí, por qué no decirlo, en estos momentos me gustaría haber podido estar enfrentándome a los problemas que tiene el sector primario y la industria ligera de transformación de Cantabria, que está muy necesitada, y como he dicho muchas veces, y no solo no me avergüenzo, sino me enorgullezco de decirlo, pertenezco a ese sector, y por eso para mí es una satisfacción enorme y un orgullo defender los sectores a los que pertenezco. Es verdad que cuando uno está en la oposición es muchísimo más libre, porque yo siempre digo que el papel lo aguanta todo y entonces en la oposición todo se puede expresar prácticamente, pero también es muy sincero eso que has dicho de, pues lo echo de menos. Pues todos aspiramos a estar en la parte ejecutiva, de gobernar. A gobernar. Sí. Es que la ilusión de la política, de los partidos y de los políticos en general es administrar, no solo administrar los bienes, es estar en el cogollo donde se toman las decisiones. En la oposición articulas cuál es la dirección que tiene que tomar el Ejecutivo, pero son otros los que gobiernan. Yo llevo 9 meses diciéndole al consejero lo que es obvio no quiere oír, de cómo creo que debiera tomar las curvas de esta autovía, pero no puedo hacer más que decírselo, recordárselo, proponer proposiciones no de ley y mociones que muchas veces no se llevan a efecto por desidia o por incapacidad del gobierno. A mí me gustaría ponerlas en práctica y tomar decisiones de una forma mucho más consensuada con el sector, comunicarme con un sector que muchas veces con los que hablo y me preguntan y me piden y Guillermo tienes que, pero no puedo hacer más que decírselo, repetírselo los lunes al consejero, al gobierno, a la presidenta María José Saez de Buruaga, pero no puedo hacer mucho más que decir, que denunciar, que venir a los platos como en este en el que me recibís y decir lo que a mí me gustaría y lo que yo creo que en estos momentos debiéramos hacer, porque estamos viviendo momentos difíciles, que no se avecinan momentos fáciles y que para ello hay que poner toda la carne en el asador, toda la energía posible, todas las horas del tiempo, y no veo capacidad ni en el consejero en este caso, ni a su equipo. No, deshizo todo el equipo que había en todas las direcciones generales en las que en estos momentos tiene competencia y yo creo que no han tenido capacidad ni creo que la vayan a tener a corto plazo. ¿Crees que fue un error romper esos cargos medios o no, prescindir de esos cargos medios? Absolutamente, absolutamente, porque no se puede hacer tabla rasa. El know-how que dicen los ingleses, el conocimiento y la experiencia de quien está ejerciendo un cargo, una capacidad, tiene la experiencia, el conocimiento para seguir adelante. Si creas nuevos equipos, lo más fácil es que tengas que tardar tiempo en poner a punto el conocimiento de estas personas. Quitó todas las direcciones generales. Yo recuerdo aquellos primeros momentos cuando hice un traspaso impecable, por otra parte, de todo lo que había.
Ahí se le pasó todos los expedientes en el momento en el que se encontraban, nos pusimos todos a disposición. Y yo recuerdo que cuando él me parafraseaba todas aquellas bondades de lo buen consejero que había, nunca más me lo ha vuelto a decir, me ha dicho todo lo contrario, de lo importante que era para él sucederme, por lo que bien que lo había hecho. Yo le dije, ha sido gracias a todo este equipo, ¿no? A todas esas personas. Hizo tabla rasa, lo quitó todo. E incluso me llega el conocimiento de que en ocasiones se dirige a él y su equipo, no solamente él, tampoco quiero decir que él directamente, parte de su equipo se dirige a funcionarios de la casa a decirles, bueno, es que tú como estuviste trabajando con los anteriores, los funcionarios trabajan para quien está. Claro. El que trabaja, son funcionarios, trabaja para todo el mundo. Entonces no se puede desconfiar de quien haya estado trabajando, porque entonces tendrías que prescindir de todo el mundo, ¿no? Y parece ser que hacen lo posible por todo lo que les huela a lo anterior no funcionar, y eso es lo que hace que en estos momentos todo se retrase. ¿Y cómo está tu partido? Ya sé que el PRC no es un señor con bigote y gafas. Bueno, con bigote es un señor, pero con bigote y gafas no. ¿Cómo está el PRC? Que ha sido clave para o ha facilitado que el Partido Popular gobierne y que ha prestado su apoyo a unos presupuestos y ha permitido que la región, que Cantabria tenga unos presupuestos. ¿Cómo encuentra el PRC ese equilibrio entre permitir que el Partido Popular gobierne y tenga presupuestos y ahora jugar a hacer oposición y fiscalizar? Hacer oposición y fiscalizar, que es el papel de la oposición. Bueno, el Partido Regionalista ha estado muchos años gobernando, pero también en la oposición. Yo recuerdo y viví los años del 11 al 15. En este caso, sí es cierto que lo que concurrieron fueron factores exógenos al partido y a nuestra gestión, ¿no? Salió un funcionario que, lejos de ser un servidor público, se servía a sí mismo, parece ser, y que ojalá salga todo a la luz para que ese funcionario y quienes le acompañaban, además de las empresas públicas, pues caiga sobre ellos el peso de la ley. Pero eso es cierto que determinadas publicaciones y sobre todo los partidos políticos aprovecharon para intentar mezclarle a la sociedad, cosa que es fácil, que había sido culpa de quienes gobernábamos. En esos miles de folios no hay ningún político implicado, afortunadamente, en general, y quienes sí están implicados eran los que tenían que haber sido la policía de los políticos, ¿no? Los funcionarios que hacían el visado y los informes para que el político dijese ok. Bueno, pues en estos momentos la sorpresa dada de esa situación a 2 meses de las elecciones hizo que el electorado nos pusiera en el sitio en el que estamos, en la oposición. Y estamos, pues, durante un tiempo, hay que reconocerlo, lamiendo heridas, uno se siente muy tocado, pero es un partido fuerte, con unas bases muy sólidas, con 35 alcaldes, con un número importantísimo de concejales en el gobierno y otros tanto en la oposición, y recomponiéndose para hacer una transición inevitable hacia un nuevo futuro del partido. Oye, y en esa transición, ya con esto acabo, Guillermo, se habla de tu nombre. Bueno, se habla de mi nombre y de algunos más. Hay muchísima gente en este partido, afortunadamente hay unos cuadros muy fuertes, muy potentes de gente preparada. Uno aspira a creer que está en el partido de mejores personas, pero yo soy consciente que en este partido hay gente muy buena y seguramente que hay gente mala. Yo aspiro a ayudar allá donde el partido quiera que esté. Seguramente nos queda todavía algo más de un año para conocer cómo se va a dar esa transición. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y haber estado este rato con los espectadores de 11 Televisión. Un placer. Un placer y un agradecimiento que quiero hacer aquí en Antena. ¿Por qué? Y es el hecho de que muchas ocasiones cuando uno no está en los focos, en las luces, pues se olvidan de él. TV11 no lo ha hecho en este caso y me ha dado la oportunidad de dirigirme a la gente con la que muchas veces me he encontrado en la calle y también a través de vuestras ondas y vuestras imágenes, y agradezco muchísimo a Inés, a Ernesto y a todo el equipo que me ha dado la oportunidad.
Bueno, pues lo dicho, un placer, Guillermo Blanco, que es diputado del PRC en el Parlamento de Cantabria, que teníamos mucho que hablar, que empezábamos por el lobo, que está de tremenda actualidad, lógicamente, y que aprovechábamos también para preguntarle por su sentir ahora como diputado en el Parlamento. Hacemos una pausa y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora.